historia y más en Estudia Humanitatis Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida. También a todas las personas que nos escuchan a través de www.radiomorir.com. Gracias a todos por su asistencia, por seguirnos a través de las transmisiones. Les damos las gracias a todas las personas que le han dado like a nuestra página de Facebook, a todas las personas que nos están siguiendo. Por favor, compartan nuestra página para llegar cada vez más a más personas y que este programa cumpla su objetivo, que es la divulgación de las humanidades y las artes. También les invitamos a que se suscriban a nuestra página de YouTube. Les recordamos que en esa página subimos los videos de las transmisiones en vivo de Facebook, por lo que la calidad de audio a lo mejor es diferente, no es una transmisión directa a través de la página de YouTube, pero pues ahí están los videos para que los puedan volver a escuchar. Y contamos ahora con la presencia de una invitada muy especial, a quien presentaremos más adelante. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de Estudio Humanitatis Radio. Esperemos que esta vez no tengamos fallas, profesor. Yo creo que no. Esperemos que no, pero les pedimos por favor a todo nuestro público que si notan algún problemita con la transmisión del audio, nos lo hagan saber a través de la página del chat en vivo. De entrada, pues ya mandan saludos, le mandan saludos a la maestra Alejandra. Dice David Río Reyes, muchos saludos a la maestra Alejandra. Bien, les hacemos también la cordial invitación para que se queden a lo largo de todo el programa, porque en conmemoración a nuestro primer aniversario, pues referemos al final un obsequio sorpresa, para que por favor, si están interesadas en participar, anoten su nombre completo en la página del chat y pues nuestra invitada elegirá un número al azar para ver quién se gana el premio. Y pues el día de hoy tenemos varios eventos culturales para esta semana, de entrada tenemos el primero de junio en el Teatro Experimental de Jalisco, Danza Monster, fiesta de 10 años, es música rock, el día domingo 1 de junio a las 12 horas y el jueves 5, 12, 19 y 26 de junio a las 19 horas también tenemos Miro al frente y me gusta lo que veo. Es una obra de teatro. Y pues bueno, este primer domingo de junio, un ejercicio democrático que es la votación para elección del Poder Judicial. No decimos nombres, obviamente, porque ya estamos en veda, pero sí podemos pues recordar e invitar a la gente a que salga a votar en un ejercicio democrático. Y en nuestra cápsula, recordando a quién tenemos, Alejandro. En nuestra cápsula, profesor, tenemos a Santa Teresa de Jesús, que es... su nombre de secular es Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada. Ella nace el 28 de marzo de 1515 y muere el 15 de octubre de 1582. También conocida como Santa Teresa de Ávila, fue una monja fundadora de la Orden de los Carmelitas Descalzos, rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, mística y escritora española. Fue beatificada en 1614, canonizada en 1622 y proclamada doctora de la Iglesia Católica en 1970. Durante el pontificado de Pablo VI, junto con San Juan de la Cruz, se la considera la cumbre de la mística experimental cristiana y una de las grandes maestras de la vida espiritual de la Iglesia, profesor. Ese fue nuestro recordando a propósito pues del tema que nos va a presentar la invitada. Bien, sin duda una gran persona como fue Teresa de Ávila y una gran influencia en mucho de la vida cristiana posterior y también de la filosofía y la teología. Y pues bueno, para hablarnos precisamente de mística, tenemos el honor de recibir en la cabina a nuestra invitada. Ella es la maestra Alejandra Ávila Robledo. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, maestra en Historia de México por la misma casa de estudios, pues ha impartido ponencias, conferencias en múltiples espacios académicos. Recién acaba de publicar, junto con la doctora Claudia Gamiño,
capítulo Religiosas y Seglares, distintas formas de ser mujer en la Nueva España, en el libro Sujetos históricos en Guadalajara y sus entornos, por la Casa de la Universidad de Guadalajara, la editorial de la UDG. Y pues en la actualidad está cursando el segundo año del doctorado en Historia Iberoamericana de la Universidad de Guadalajara. Sus principales líneas de investigación son Historia de la Mística, Historia de la Religión, e Historia Cultural e Historia del Cuerpo. Maestra Alejandra, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Rojo, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación y también un saludo a todos su auditorio. Muchas gracias. Bien, y pues para entrar en materia, maestra Alejandra, si nos pudiera platicar brevemente, porque vemos pues, y lo mencionamos ya en su currículum, que se ha interesado por las líneas de la mística. ¿Por qué se interesa en este tema? ¿Qué le llamó la atención como para trabajarlo como una línea de investigación? Claro, creo que esa es una muy buena pregunta. Primeramente, yo en la maestría en Historia de México estudié la historia del cuerpo de una de las monjas de la capital novohispana, y bueno, yo ahí me centré en la mortificación y en algunas cuestiones del cuerpo propiamente, de la manera en que la monja experimentaba su corporalidad. Y ahí pues me investigué y me di cuenta que muchas de las cuestiones del cuerpo que tienen que ver con la flagelación, con los cilicios y demás, y con las formas de apropiación de las prácticas ascéticas de la época, yo ahí me di cuenta, ya terminando mi proceso de la maestría, bueno, que el cuerpo... Sí, gracias. Ahí me di cuenta, gracias, me di cuenta que el cuerpo pues era una partecita que conformaba, o sea, que era parte de algo mucho más grande, y esa parte era la mística, o sea, a finales de cuentas. Entonces ahí es donde me di cuenta que la mística pues se ve compuesta de todos estos elementos de mortificación, de las prácticas ascéticas. Entonces realmente estaba en la punta de un iceberg, en el sentido de que el cuerpo realmente era uno de los elementos más de la mística de este fenómeno. Entonces por eso decidí estudiar este tema. Bien, y me imagino pues que por ser una parte pues eminentemente visible, obviamente el cuerpo, pues, y al dejar estas experiencias místicas, huellas muy claras, no sé, usted es la experta, pero me podrá corregir si, por ejemplo, el caso de los estigmas de Francisco de Asís, por ejemplo, sean precisamente también una muestra de una experiencia mística que quedó plasmada en el cuerpo. Sí, por supuesto. De hecho, los estigmas de San Francisco de Asís salen justamente por el éxtasis. Entonces, sí, tiene que ver una parte del cuerpo con la mística, o sea, definitivamente creo que son complementarias. Entonces, bien, interesante. Y bueno, hablando de mística es un término amplio, y de repente también el común de la gente luego no comprendemos bien qué puede significar el término, porque a veces lo usamos en sentidos muy laxos, pero si nos pudiera de entrada decirnos, bueno, ¿qué significa mística? ¿A qué se refiere el término? Claro, bueno, de una definición muy breve y muy genérica, que puede aplicarse a las distintas tradiciones del sistema de la mística, porque también creo que es importante destacar que la mística como fenómeno engloba muchísimas tradiciones. Es decir, puede haber mística religiosa, no religiosa, que venga de un sistema filosófico. Entonces realmente es un término muy amplio, que se cataloga así a partir de ciertas nociones. Entonces, así que una definición genérica podría ser que es la experiencia con lo divino. Y ya propiamente en términos muy generales, yo podría definir a la mística, y creo que aquí podría, creo que es complicado, considero que es complicado una definición de la mística, porque ya muchos teóricos, estudiosos del mismo tema han advertido de la complejidad de pero podría definirse en términos muy generales como un fenómeno humano
que permite alcanzar la unión con un ser superior a partir de ciertas prácticas que ejerce el individuo, en donde el lenguaje y las manifestaciones extraordinarias van a acompañar estas experiencias. Entonces, esa podría ser una definición que pudiera englobar tanto el individuo como las prácticas, y también englobarlo como un fenómeno humano. Bien, interesante. Enseguida, bueno, salieron 2, 3 cositas en lo que acaba de decir que me llamaron la atención, pero antes de eso, dice Carmina García, felicidades a la invitada, muy interesante la charla, y pues también felicita a todo el programa en general. Gracias a Carmina García. Y antes de cederle la palabra a Alejandro, le recuerdo a todo nuestro público Radio Ciber Escucha que se queden hasta el final de la emisión, y que si les interesa participar en la rifa de un obsequio conmemorativo de nuestro primer aniversario, nos escriban por favor su nombre completo en el chat y nos digan: me interesa participar en la rifa, para poder anotarlos, hacer la lista y que la invitada elija un número al azar al final. Alejandro. Bueno, una charla muy interesante, profesor. Recordarles, estamos charlando con Alejandra Avilés, estamos charlando del tema de qué hablamos cuando hablamos de mística, y bueno, apúntense, participen, porque si no nos vamos a quedar el termo entre nosotros o el obsequio secreto. Era sorpresa. Y ya no, ya lo puso, lo anunció. Pues sí, lo anunciamos. Entonces, bueno, apúntense para el termo. Y a mí me gustaría preguntar una cuestión ya en términos históricos y cronológicos. ¿En qué momento comenzó a asociarse la mística con las experiencias divinas? Porque entiendo que anteriormente en la tradición griega, principalmente, luego grecorromana, se asociaba más bien con cuestiones más bien mistéricas, secretos, con estas como iniciaciones a ciertas prácticas, en unos sentidos religiosas, en otros sentidos de conocimiento, más asociadas a esa cuestión de secrecía. ¿En qué momento se empieza a asociar esta cuestión de la mística con las experiencias religiosas o experiencias con lo divino? Claro. Bueno, primeramente hay algunos que intuyen, o a partir de ciertos estudios, que propiamente la mística cristiana de alguna manera se vuelve como una especie de, o sea, ya toma forma a partir de Pablo de Tarso. Él es como de los primeros que como que institucionaliza y retoma la cuestión de la mística, pero ya propiamente en la cuestión religiosa, esto para el siglo III es cuando se integra al vocabulario cristiano. Entonces ahí podemos ver, como tú bien lo comentas, como una especie de metafísica se logra como una, ya propiamente una concepción religiosa. Entonces creo que sí podrían ser 2 pistas interesantes por ahí, las de Pablo de Tarso, y por otro lado ya propiamente en el siglo III que se incorpora en el vocabulario cristiano. Bien. Bueno, esta experiencia mística de la que nos habla se inscribe sobre todo, bueno, por lo que podemos apreciar en lo que nos ha expuesto, se inscribe sobre todo como una experiencia de contacto con Dios, de visión incluso de Dios. Es así siempre en el cristianismo, supongo, es decir, siempre que hablamos de una experiencia mística, hablamos de una cierta visión, no sé si beatífica o una visión o contacto al menos con lo divino. ¿Cómo se diferencia esta experiencia, esta forma de experiencia religiosa con otras formas de experiencia religiosa? Por ejemplo, el tener visiones, el don de lenguas, por ejemplo. No sé si haya alguna forma de diferenciar esta experiencia mística respecto de otras formas de experiencia religiosa. Claro, de hecho es una muy buena pregunta, porque seguido a mí, por ejemplo, en lo personal me han comentado de que, bueno, si las experiencias místicas se logran mediante el ayuno, mediante el desvelo y demás, bueno, entonces cualquier persona podría tenerlo, y no necesariamente, o sea, sí hay ciertas características,
y además considero que se puede diferenciar respecto a otras manifestaciones extraordinarias, como usted bien lo comenta, las visiones, las locuciones, a partir de estas características que podría ser una, la inefabilidad, por ejemplo, la inefabilidad que nos habla de esta incapacidad o esta complejidad y problemática al tener esta experiencia mística, el místico, el poder traducir las experiencias, pero también esta necesidad de plasmar por escrito algunas de sus experiencias. Entonces, esa podría ser una de las características, y además, no necesariamente todos los místicos tienen visiones, y no todas las personas que tienen visiones son místicos. Entonces, de ahí es una primera como delimitación, por así decirlo. Y además, sobre las locuciones, entre otros, incluso los mismos místicos como que sospechan de estos elementos. O sea, no los toman tan en serio en cierto sentido, porque saben que puede a lo mejor distraerlos o confundirlos o demás. Entonces realmente se toman precauciones para realmente considerar que estuvieron ante la presencia de Dios. Y esa sería otra característica, la certeza de que se presenció de alguna manera una experiencia, un éxtasis por medio del alma con Dios. Entonces, esta certeza que realmente no se tiene para con otras manifestaciones extraordinarias, sí se tiene para el caso de la mística. Entonces, esas podrían ser algunas de las características que podrían diferenciar de otras manifestaciones o hechos sobrenaturales también. Bien, antes de continuar y cederle la palabra a Alejandro, José Luis Gómez dice: felicidades, Alejandra. Supongo el doctor José Luis Gómez, que estamos como en charlas para que nos acompañe el doctor José Luis Gómez en una futura edición del programa. Le manda saludos. Adán García, otro radio ciberescucha asiduo, dice: saludos, gracias por la ponencia. A los religiosos nos ayuda bastante para nuestra formación. Él es religioso franciscano, y más porque la información está actualizada. Nos felicita por el aniversario, y les recordamos que si quieren participar en la rifa del termo, del obsequio de aniversario, pues anoten por favor con su nombre y nos digan: me interesa participar en la rifa, para poder anotarlos. Alejandro. Pues bueno, anótense, sigan anotándose en la rifa. Para quienes comiencen a sintonizarnos, estamos charlando con Alejandra Áviles, estamos charlando de qué hablamos cuando hablamos de mística, un tema que se antoja muy interesante. Y para nuestros ciberradioescuchas que son religiosos, que se están formando, bueno, seguramente será un tema que conocen bien, profesor. En el caso de la mística cristiana y lo que ya podemos englobar a los autores que hayan escrito, supongo que entiendo que pueden haber sido a personas que tengan experiencias místicas, pero que no necesariamente hayan escrito, por lo que entiendo. ¿Nos podría nombrar algún autor que se podría identificar como místico? En el caso, por ejemplo, ya dijimos Santa Teresa, según tengo entendido, sí dejó algunos escritos. Entonces, ¿nos podría nombrar algún autor que podamos identificar nosotros, para que nuestros ciberradioescuchas, a los que conocemos o no conocemos, podamos más o menos darnos una idea? Claro. Bueno, primeramente recalcar que Santa Teresa de Jesús es una de las más grandes místicas en el ámbito cristiano, y que además es referente para otros sistemas de la mística. Entonces, eso por un lado. Por el otro, podría ser también San Juan de la Cruz. Él también es considerado otro de los místicos, también que dejó tratados y escritos al igual que Santa Teresa de Jesús. También otro de los místicos podría ser San Francisco de Asís. Entonces, bueno, eso en el ámbito cristiano, que además son un punto de partida, porque hay algo muy importante que a lo mejor se puede dar con estos, o sea, se puede observar a partir de estos autores,
que son las semejanzas que existen entre los distintos místicos, dependiendo de la tradición, sea religiosa, no religiosa y demás, que comparten similitudes y semejanzas en sus experiencias místicas, independientemente de que sea una experiencia única y particular. Siempre existen semejanzas y por eso es que podemos hablar de la mística como un fenómeno humano. Entonces, sí. A mí me llama la atención, bueno, un tantito retomando su intervención anterior, esto que nos decía sobre esta experiencia de contacto con lo inefable, de una especie de visión, acercamiento con Dios, que eso sería un punto de diferencia respecto de lo que podríamos llamar alcanzar la iluminación, porque supongo, usted me ayudará a clarificarlo más todavía, porque me vino a la mente cuando usted nos decía eso, dije, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el budismo, con Buda, que pasa también por un proceso de ascesis, de que ahorita ojalá nos pueda aclarar un poquito qué es esto de la ascesis, pero pues él pasa también por un momento de sufrimiento, de mortificación del cuerpo, pero él alcanza iluminación en ese sentido del budismo, y la mística o la experiencia mística no son lo mismo, ¿verdad? En muchos sentidos, para algunos podría ser parte del fenómeno de la mística, o sea, sí. No estoy muy bien enterada sobre hasta qué punto podría llamarse, o sea, en la Nueva España sí hay estos iluminados, estos ilusos, por así decirlo, pero para el caso del Oriente creo que sería otra cuestión. Pero también la cuestión de la ascesis, por ejemplo, la ascesis son las prácticas que se ejercen y que ayudan a la purificación del cuerpo, a la purificación del alma. Y justo la ascesis se da en la primera etapa de la vía mística, es decir, dentro de estas semejanzas de las experiencias místicas, muchos de los místicos coinciden en traducir sus experiencias a partir de etapas. Y en estas etapas, la primera de ellas es la etapa purificativa o purgativa. Y esta primera etapa es la que se concentra la parte ascética. Entonces es cuando existen las mortificaciones corporales, los cilicios, en algunos casos, el ayuno, el desvelo, entre otras cosas. Es decir, se lleva una serie de mortificaciones para poder tener el terreno, por así decirlo, poder tener el alma y el cuerpo listo para la siguiente etapa. Entonces, la ascesis no siempre es practicada por todos los místicos, pero sí algo que se reconoce es que los más grandes místicos sí practicaron la ascética. Entonces, no es condición necesaria, pero sí es importante, o por lo menos se reconocen los más grandes místicos. Eso me hace entonces, y a propósito un tantito también rescatando lo que nos decía sobre la forma en que se distingue la experiencia mística o la mística respecto de otras formas de experiencia religiosa, me hacía evocar, ahorita que lo decía usted, a Hildegarda de Bingen, por ejemplo, que pues bueno, ella no es que de suyo mortificara su cuerpo, sino que desde pequeña fue, al menos dicen sus biógrafos, muy enfermiza, se enfermaba seguidamente, y aunque ella ofrecía pues su sufrimiento a Dios, no es que ella se provocase precisamente esto en aras de la purificación, pero aún así tenía visiones. Hildegarda, tengo entendido, y de hecho las escribía. Y bueno, otra preguntita más, pero hay otra en el chat. Pregunta José Luis Gómez, dice: ¿Sor Juana fue mística o tuvo repentinas visiones? Es lo que pregunta José Luis Gómez en el chat. Ok, Sor Juana no es reconocida como mística, pero sí la mística tuvo un papel importantísimo para ella y para su producción literaria e intelectual, ya que, bueno, recordemos que, bueno, hace poco estuvo Joaquín aquí hablando de Sor Juana, pero recordemos que Sor Juana estuvo en el convento de San Jerónimo de la Ciudad de México, y ahí es donde se dio
la primera mística novohispana, es decir, la primera mística mexicana salió del convento de San Jerónimo. Y Sor Juana Inés de la Cruz tuvo acceso a la vida de Sor María Lobarraquio, que es la primera mística. Entonces ella siempre como alardeaba de alguna manera, y en el sentido pospositivo, que realmente ese convento pues estaba estaba habitado por hermanas muy santas y demás, pero es que no era poca cosa haber tenido la primera mística de la Nueva España en el convento de San Jerónimo de la Ciudad de México. Entonces definitivamente para la trayectoria intelectual y literaria de Sor Juana, pues sí tuvo un papel muy importante en la mística, pero no es considerada mística. Aunque, bueno, sus poemas, y de hecho el doctor Beltrán nos leyó algo de Primero Sueño, pues como que corre algo ahí como para interpretar, ¿no? Como una cierta visión, pero ella más bien está como vertiendo en formas muy simbólicas mucho de su saber adquirido. Otra preguntita, pero antes un saludo, dice Giovanni Escareño, que también ya nos ha visitado y va a estar también el próximo viernes aquí acompañándonos, el maestro Escareño. Nos dice, muy interesante charla, gracias a la invitada, agradece a los conductores, al contrario, gracias por el favor de su atención, maestro Escareño, nos manda saludos a todos quienes estamos aquí. Y mientras usted hablaba, yo me preguntaba si esta experiencia mística, pues siempre vinculada precisamente a una experiencia de lo inefable, para ser propiamente experiencia mística en el ámbito religioso, debe suponer entonces este contacto con Dios, ¿no? Porque a lo mejor puede haber otras prácticas ascéticas, como la que practicaba, por ejemplo, Buda, pero pues a lo mejor esta fe, que de alguna manera es el punto de partida, es lo que caracteriza más a la mística cristiana. Es decir, hay un componente pues que es el marco, el contexto religioso, el que le da sentido y orienta, porque no cualquiera, supongo, que se mortifica a sí mismo, pues pudiera ser considerado místico. Por supuesto. De hecho, el camino de la mística no es considerado un camino alcanzable por todos los fieles cristianos. Ya que la mística en el cristianismo se considera una gracia o don de Dios. Entonces eso ya implica una primera delimitación, porque eso no sucede para otros tipos de mística. Pero en el ámbito de la mística cristiana, al ser una gracia o don de Dios, el poder acceder a esa experiencia de la unión del alma con Dios depende estrictamente de la voluntad de Dios. Es decir, Dios es el que otorga ese regalo al individuo. Entonces, uno puede a lo mejor aventurarse y decir yo quiero hacerlo, y hay una serie de prácticas que se pueden ejercer, pero al final es Dios, en términos cristianos, quien va a decidir quién es el que accede a esta experiencia con él. Entonces, no cualquiera, definitivamente, y de hecho, los místicos, ya sea la tradición a la que se pertenezca, son considerados como el ejemplo de los más altos individuos que logran tener ese contacto con Dios. O sea, realmente están como en la cima, por así decirlo, de la religión. Antes de cederle la palabra a Alejandro, que también quiere hacer preguntitas, Alma Rocío Torres nos dice, muy interesante, felicidades a la invitada. Emma Nila Oliz dice, hola, buenas noches, excelente tema, gracias a la maestra, y plantea una pregunta, dice, me surge la duda, ¿se puede considerar a San Martín de Porres como un místico? Y gracias, le agradecemos por sus felicitaciones por el aniversario. Y de una vez de entrada, así rapidito, Nelly Lucano dice, muy interesante tema, saludos a la invitada. Gracias, doctora Lucano. San Martín de Porres, ¿fue un místico? ¿Se puede considerar un místico? ¿O alguien que tuvo visiones? ¿Qué onda con este San personaje? Martín de Porres es un caso interesante, pero definitivamente creo que me lo llevaría de tarea
no sabría decir a ciencia cierta si él fue considerado místico en su tiempo, pero creo que sí es una tarea que me lleva. Entonces, muy buena pregunta. Una oportunidad. Y un pretexto para tenerla aquí en otro Excelente. programa, ampliando el tema, porque sería interesante, aunque sé que su ámbito no es propiamente la literatura, sino la mística y la historia de la mística, pero a lo mejor que nos pudiera leer algo de Teresa de Ávila, donde expresa esta vivencia de lo divino, pero bueno, ya agendaremos más adelante. Hildegarda o de San Juan de la Cruz. Alejandro. Bueno, muy interesante el tema. Recuerden, apúntense para la rifa del termo, para que se lo lleven el premio sorpresa de nuestro primer aniversario. Ahí me surgía una duda, porque hemos estado hablando de mística cristiana, pero ¿qué pasa con estas experiencias místicas de otras religiones, como por ejemplo el judaísmo, el islam, quizás, o inclusive el hinduismo, profesor? Que entiendo que hay también cierta mística que se relaciona con ellos. Entiendo que en el judaísmo la cábala es al menos una de esas como corrientes de pensamiento que de experiencias que pueden relacionarse con la mística. ¿Esto es así? ¿Qué diferencia tienen, por ejemplo, respecto a la cristiana? Sí, pues prácticamente creo que esa es una muy buena pregunta. Hay ciertas semejanzas y diferencias, como les he comentado, y para el caso, por ejemplo, del sufismo, sí, definitivamente esta mística musulmana, al igual que la mística judía, e incluso con respecto al esoterismo doctrinal, hay una clara semejanza entre los misterios griegos, el sufismo y la cábala. Esto en términos de la mística, que son para una élite de adeptos, por así decirlo, y también en algunos periodos de su historia pues han tratado de hacerse populares. Y por otro lado, por ejemplo, en la mística hindú, que yoga significa pues la unión, y yogi el discípulo, pues también buscan la unión con la divinidad, en la que justamente pues se lleva a cabo de cierta manera de forma heterogénea, sí, pero en algunas de las diferentes escuelas de la tradición védica. Entonces, varias de las etimologías de los términos, tanto mística, del sufismo, de la cábala y del yoga, pues a pesar de que no nos dan como una idea muy clara sobre estas características, por así decirlo, o al menos de una definición, sí podemos encontrar como estas semejanzas, al menos en las etapas, en lo inefable, en el lenguaje y pues básicamente en la experiencia de lo divino. Creo que eso sería el elemento primordial para hablar sobre todas estas tradiciones, que es la experiencia de lo divino, independientemente del término de divino que tengamos. Por ejemplo, para Plotino sería el uno, para Santa Teresa de Jesús sería Dios, pero para algunas otras místicas sería la naturaleza, por así decirlo. Entonces, con ese ser divino es la experiencia, al menos en términos de la mística, independientemente de la tradición a la que se pertenezca. Bien, retomando un poquito lo que nos decía de los pasos, de los distintos momentos, ya nos hablaba del momento purificativo, purgativo, una purificación del alma, pues empieza por una purificación también del cuerpo. ¿Cuál sería un siguiente nivel, un siguiente paso en este proceso de experiencia mística, que por lo que nos ha estado platicando, asumimos pues que no es algo que se consiga así como de buenas a primeras, ¿no? Sino que pasa por un proceso? ¿Cuál sería el segundo paso? Ok. Bueno, el primero es la etapa purificativa o purgativa, y la segunda etapa sería la etapa iluminativa. Aquí es donde, si bien en la primera se tenían como ejes la oración vocal, la meditación, la flagelación, esto para poder desprenderse de los sentidos externos, o sea, la vista, el gusto, el tacto y demás.
Para esta segunda etapa se pretende, o al menos ya hay un cambio, de la meditación a la contemplación, de la oración vocal a la oración mental. Entonces, y aquí ya propiamente se comienzan a experimentar estas manifestaciones de la mística. Es decir, aquí ya hay más probabilidad de tener estas, o de experimentar estas manifestaciones extraordinarias, que son las locuciones, las levitaciones, que por ejemplo Fray Martín de Valencia, uno de los primeros misioneros de aquí de la Nueva España, bueno, él varias veces, sus hermanos y sus compañeros de misión, varias veces lo encontraban levitando. Entonces la levitación puede ser uno de los elementos, también los éxtasis, y cuando son muy violentos estos éxtasis, se catalogan o se etiquetan ya como arrobos o podría ser, sí, arrobamientos o raptos. Es decir, son un poco más violentos y sí pueden suceder ya en esta segunda etapa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya estás preparando tu cuerpo, tu alma para poder recibir a Dios. Y es en ese momento que luego San Juan de la Cruz, él diría la noche oscura del alma, que es cuando, como ya está despojado el individuo de ciertos elementos, es ahí también cuando hay un sentimiento de desolación o de decir, bueno, ¿y por qué no pasa, no? O sea, ya he hecho un montón de cosas, ya me desprendí, ya me flagelé, ya hice todo, ¿y por qué no pasa la experiencia mística? Entonces, aquí sí el místico experimenta varias cuestiones en cuanto a desolación y demás, pero también estas locuciones, entre otras cosas. Ya quizás se dan más los fenómenos sobrenaturales, por así decirlo. Bueno, y supongo que ahí también interviene ese elemento que seguramente es decisivo en ello, que es el que en la voluntad divina esté el que la persona alcance también ese nivel, ¿no? Porque, y creo que nos lo dijo muy claramente usted, no basta nada más como el estarse mortificando, si de alguna manera pues también no está dentro de la gracia de Dios conceder esas visiones. Y esto me hacía pensar un poco, esto que decía de estos arrebatos místicos, de este éxtasis místico, es el caso entonces de Teresa de Jesús, porque ahí yo he visto, por ejemplo, una representación del éxtasis de Teresa, transverberación creo que se llama, que está ella en éxtasis. ¿Sería una forma de éxtasis violento? ¿Cómo fue el éxtasis de Teresa? No sé si violento, pero sí se podría catalogar ya propiamente en una experiencia mística. Ahí es donde Dios se funde en el alma de Santa Teresa mediante una llama, y ella misma dice en sus escritos, bueno, que existe este fuego y demás. Entonces la transverberación sí es uno de los elementos que pueden ser catalogados ya propiamente como una experiencia mística, como estas manifestaciones de la mística. Para el caso de San Francisco de Asís serían estos estigmas, pero también mediante el éxtasis. Entonces, a lo mejor podrían algunos catalogar el éxtasis de San Francisco de Asís un tanto violento, porque a él sí se le hacen varias llagas. Entonces, bueno, creo que sería cuestión de puntos de vista, entonces, pero definitivamente sí ya se podría catalogar como una experiencia mística la transverberación. Y por estas manifestaciones sobrenaturales que nos platicaba, entre ellas la levitación, seguramente por eso a la persona que le preguntaba sobre Martín de Porres, porque parece que a él, sus hermanos de convento, lo vieron levitando, y también se atribuye a él el que Dios le haya concedido la facultad de la bilocación, que se le veía en África liberando esclavos cuando él estaba encerrado acá en el convento en Sudamérica. Alejandro. Bueno, un tema muy interesante, profesor. A mí me interesa preguntarle respecto a la actualidad de la tradición mística. ¿Tiene algún conocimiento usted de algún autor, de cómo va la tradición mística en estos tiempos, que además son tiempos en los cuales casi nadie se interesa por la contemplación, por la conexión con lo divino, porque estamos bastante desconectados con ello? ¿Algún conocimiento, algo que nos pueda aportar respecto a la tradición mística en la actualidad? En la actualidad, sí. Para algunos, por ejemplo, podrían mencionar que la mística termina para el siglo XVIII,
pero la mística se transforma a partir del siglo X-XIX y para algunos es etiquetada como la neomística, es decir, ya la mística va bebiendo y nutriéndose de distintas tradiciones. Viene ya el esoterismo y varias cuestiones de Francia, y lo mismo sucede para el siglo XX, y en la actualidad definitivamente sigue habiendo místicos. La mística, a pesar de que a lo mejor nos pudiera parecer un tema muy extraño o muy ajeno a nosotros, es simplemente porque quizás no somos o no formamos parte de ese tipo de cultura, porque a final de cuentas el poder, creo que el tema de la mística puede ayudar a ser un poco más tolerantes ante los distintos tipos de experiencia y de formas de habitar la vida, la realidad, el mundo y el cuerpo. Porque actualmente incluso se está dando un fenómeno muy interesante que yo he podido visualizar en redes, que luego retoman varios conceptos de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús, y no sé si son conscientes de esos conceptos, pero por ejemplo, cuando hablan del amor propio, o sea, el amor propio es un camino que tiene que tener una cierta aceptación y tú tienes que amarlo, pero tienes que querer recorrerlo y demás, o el poder que todo llega que todo llega para nosotros de la mejor manera, es decir, se retoman conceptos de la mística en la actualidad, incluso en temas tan posmodernos, por así decirlo, o tan en boca de nosotros ahora en redes, como es el caso del amor propio. Entonces es muy interesante esta reapropiación, esta forma de asimilación de una tradición larguísima. O sea, porque al final de cuentas la mística no ha desaparecido. La mística es un pensamiento vivo que se reapropia, se asimila, se reasimila, y al final de cuentas es una cultura que a lo mejor si muchos conociéramos también podríamos ser un poco más tolerantes ante las distintas formas de hacer y de habitar el mundo. Entonces, porque supone también no solamente pues el amor dirigido hacia Dios en esta búsqueda, sino también se refleja en el amor al otro, ¿no? Porque el caso, por ejemplo, de Francisco, pues llega a ese nivel precisamente de vivencia religiosa, de éxtasis místico, porque él en su proceso de conversión comprende que el amar más al prójimo, más que incluso a sí mismo, pero no hasta el desprecio vil, pero también el desprecio a la riqueza, pero no era despreciar la riqueza por despreciarla, era despreciar la riqueza por el amor al otro. De alguna manera esta vivencia de la mística pues debe suponer el amor a sí mismo, el amor a Dios, pero también el amor al prójimo. Me venía una pregunta, a ver si usted me puede orientar un poco como para resolverla. La Iglesia, ya en términos institucionales, la Iglesia Católica, por ejemplo, que ha reconocido a estos grandes místicos a lo largo de su historia, supongo pues pasa o aplica un proceso, ¿no?, para poder discernir si la persona que entra en este proceso está bien dirigido espiritualmente, si es una búsqueda honesta de alcanzar la gracia de Dios, o también las personas que entran en éxtasis pues son en verdaderos éxtasis místicos y no otro tipo de cosas ahí que estén pasando en la mente. ¿La Iglesia interviene con algún proceso en esto o lo pasa así? Sí, para el caso que yo conozco y que estudio en la Nueva España, es definitivamente importantísima el papel que la Iglesia desempeña para poder categorizar, para poder etiquetar a estos sujetos como místicos, porque al final de cuentas ellos son los que tienen la última palabra. Es decir, para el caso de las monjas de la Nueva España, se les solicitaba por medio de los directores espirituales o de los confesores que escribieran sobre sus experiencias místicas, que escribieran un diario espiritual, por ejemplo. Y bueno, estos diarios los leían tanto confesores como los directores espirituales,
y a partir de ahí se regulaba si sí o no era una experiencia mística o era una experiencia fingida o ya se catalogaba como heterodoxo porque no iba con las reglas o los lineamientos de la iglesia. Entonces definitivamente, al menos para el caso de la Nueva España, es importantísimo el papel de la iglesia para poder catalogar a estas personas como místicos, porque ellos no podían, al menos en las monjas, no podían autoproclamarse como místicas porque les podía caer el santo oficio y podían atenerse a un juicio inquisitorial. Entonces definitivamente aquí la iglesia, y mediante los escritos pues tenían un papel importante para poder decir si es una mística o es una alumbrada o está pues fingiendo, por así decirlo. Bien, ahí Alejandro. Bueno, un tema muy interesante y a mí me surgieron varias dudas, pero en el caso de los autores de mistéricos, llamándole así, en la tradición hermética, recordando un poco, porque estuve leyendo el caso de Giordano Bruno, en el cual se hablaba de una tradición mística, pero parece que hablan en otro sentido, más bien se refieren como a mística, como una tradición de conocimiento mistérica, en el cual solo se podía pasar el conocimiento de un maestro a un discípulo. En este sentido, ¿cómo diferenciar estos aspectos de las tradiciones mistéricas, en el caso de la hermética, y en el caso de la mística tradicional cristiana? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque creo que nos enfrentamos ante una problemática respecto al término de la mística y qué es o no mística, que muchas veces los propios místicos son quienes nos dan las pautas de lo que es la mística. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay varios como incluso términos o definiciones que se catalogan, al menos para el término cristiano, para la mística cristiana, o sea, por ejemplo, para el siglo III, la mística se refiere también al culto, esto en el sentido litúrgico, también por otro lado a la interpretación alegórica de la escritura, acá ya en un sentido más bien simbólico, y luego también a un conocimiento de las verdades de fe más perfecto que el común de los fieles, es decir, aquí en un sentido teológico. Entonces creo que sí hay una problemática ahí para acceder como a ciertas definiciones o delimitaciones en lo que se plantea, pero creo que en ese sentido creo que eso es lo que podría como aportar, al menos en la indeterminación del término de la mística. Porque inclusive a los autores platónicos y neoplatónicos se les considera en muchos sentidos por esta idea de la contemplación, de hacer filosofía, más bien en el sentido contemplativo, también se les hace referencia como autores mistéricos o místicos, ¿no? Pero es importante esta separación, ¿no? de cierto conocimiento respecto de la mística cristiana en su relación con la experiencia divina, ¿no? Exacto, y creo que ahí es súper importante recalcar que la mística se nutre de estos sistemas filosóficos, o sea, son propiamente resultado, o sea, la mística cristiana pensada en estos términos es resultado, por ejemplo, del pensamiento de Platón, luego de Plotino, o sea, de todo este neoplatonismo, porque al final de cuentas ellos sentaron estas bases de cómo acceder a algo un poco más trascendental a partir de ciertos pasos. Entonces, la mística se nutre tanto de sistemas filosóficos, teológicos, religiosos, no religiosos, entonces por eso es que es una compilación muy interesante. Sí, a veces medio se confunde
digamos que una frontera con otra, ¿no? Como ya perfilando un tanto el cierre de nuestro programa, porque estamos ya casi en tiempo, si alguien quisiera acercarse a leer algo acerca de la mística, ya sea un autor místico, autora directamente, o algún estudio, algún libro preliminar, como, quiero saber más de esto, de qué es la mística, de su historia, ¿qué recomendación bibliográfica pudiera hacerle? Creo que tres que a mí han sido mis pilares y que me ha recomendado y que fueron recomendación del doctor Ramón Jiménez, a quien agradezco muchísimo todas sus sugerencias, serían Juan Martín Velasco, Andrés Melquiades y Ángel Silvetti. Ellos tienen obras muy sustanciosas, obras muy grandes que creo que pueden dar una visión general y muy particular de la mística. Y también a Margarita León, tiene varios libros que son editados en la UNAM, entonces también ella tiene varios libros muy fáciles para poder adentrarse a este camino de la mística y de sus distintas tradiciones. Muy bien. Y bueno, leer a los autores que ya clásicos. Sí, a los autores clásicos, que además usted muy bien nos ha dicho, recordamos a algunos, Pablo de Tarso, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, y Hildegarda también, que por cierto en la última fila ahí me encontré un texto que le mandé, profesor, que ahí tenían algunos textos de ella, San Francisco de Asís, bueno, autores que podrían encontrarse no solamente sus escritos, sino también sus biografías, también podemos ahí encontrar sus experiencias, ¿no?, mistéricas. Profesor. Bien, pues vamos prácticamente ya cerrando el programa. Raúl Robledo, que a propósito pues le manda saludos, dice excelente tema, un saludo de regreso a Raúl Robledo, gracias por escucharnos. Y pues para la rifa, se anotaron solamente 3 personas, pero sentimos decirle a uno de ellos, a Fernando Villegas, que pues no lo vamos a poder contar para la rifa porque ya ganó el termo la semana pasada en nuestro programa hace 15 días, en nuestro programa de aniversario. Gracias por participar, sigue escuchándonos, pero para la rifa solo uno por cliente. Sí. Entonces pues lo sentimos mucho. Ya que rifemos algo que no sea un termo, sí. Entonces podrá participar. Bien, nada más entonces, maestra, si nos hace el favor de elegir un número del 1 o 2, porque solamente hay 2 personas que se interesaron por la rifa. 2. Entonces, pues es Giovanni Escareño, el maestro Escareño se ganó su termo. Maestra Carmina, gracias por participar. Y híjole, Adán García Rodríguez, justo acabamos de hacer el sorteo, gracias por participar, pero su nombre entró ya después de que la maestra había elegido, entonces pues bueno. Igual ellos los podemos poner para la siguiente rifa. Vamos a rifar otra vez otro termo más adelante, para que estén atentos a las emisiones, Adán García, para que nos acompañe en el futuro. Bien, pues maestra Alejandra Vilés, muchas gracias por habernos acompañado. De ahora en adelante Estudio Humanitatis Radio es su casa, cuando quiera volver a compartirnos algo. De hecho ya está invitada para que nos hable algo acerca de Teresa de Ávila, que nos pueda platicar un poquito más sobre su mística, incluso a lo mejor leernos algo de ella, o del tema de religiosas en la Nueva España. Bien, pues agradecemos a todas las personas que le dieron like a este video, que lo compartieron, a todas las personas que nos siguieron a través también de www.radiomorir.com. Alejandro, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Y hasta la próxima. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Esto fue